Buenos días, amigos de YouTube y televidentes. Estamos en una nueva edición de República Informativa y les vamos a hablar del sexenio de Felipe Calderón. Sí, fue un sexenio muy importante y a la vez no tan importante. Bueno, empecemos con las elecciones. Fueron en el año 2006 y fueron las elecciones más cerradas de la historia, puesto que Felipe Calderón, bueno, por parte del PAN, ganó solo por 0.56% de los votos. Bueno, esos serían unos 200,000 votos, pero en porcentajes no pasa del 1%. Entonces, su contrincante del PRD y PT, Andrés Manuel López Obrador, dijo que era una campaña de desprestigio en su contra. Además, bueno, él lo llamó complot político, puesto que, sabíamos que tenía mucha fuerza, pero lo que quizá él no se acuerde es que cometió varios errores durante su campaña. Entonces eso quizá le quitó mucho apoyo de la gente. Fue fraude, fue legal, en verdad ganó Felipe Calderón, nunca lo sabremos, pero tenemos que aguantarnos las consecuencias, ¿no? Ok, bueno, pasando ya al sexenio y a las propuestas que hizo. Como sabemos, como todos los presidentes, hizo muchas propuestas. Y a esas propuestas tuvo como acciones de gobierno en temas de seguridad, empleo, economía, salud y fuerzas armadas, lo cual casi la mayoría de los presidentes llega a hacerlo. Felipe Calderón se concentró principalmente en la seguridad, pero no apostó por, más policías vigilando, sino él lo que quiso fue ¡pum!, ataque de frente al narcotráfico. Y lo primero que hizo fue designar a su secretario de Defensa y Fuerzas Armadas. Sí, y también con eso propuso el aumento salarial de los militares mexicanos, impulsó la modernización de los cuerpos políticos del país e implementó programas y estrategias nacionales de seguridad como Proyecto Plataforma México, que entre otras cosas se refiere a la existencia y propuesta en marcha de un sistema único criminal en todo el país. Volviendo a la seguridad, muchos no creemos que haya sido tan buena su idea. O sea, si lo piensas en teoría es muy buena, puesto que si jalas con más fuerza, el objeto va a venir hacia ti. Pero no contamos en que si jalas, puede que el otro objeto no sea un objeto, sea una persona y quiera jalar también. Entonces, el combate con el narcotráfico de frente costó miles de vidas desaparecidos y además el caso de la tortura aumentó dramáticamente. Sí, hay mucha gente que se queja sobre la seguridad y es lógico que se queje sobre la seguridad, puesto que hubo más sangre en todo México. Bueno, en otros programas de seguridad sobre el sexenio de Felipe Calderón se encuentra Limpiemos México, que está compuesto por 3 frases: zona en recuperación, escuela segura y centro de atención primaria de adicciones y salud mental. Esto se basa en, por ejemplo, la recuperación es recuperar los espacios públicos. Por ejemplo, había zonas que eran muy inseguras por alumbrado público. Son cosas muy simples, pero que en realidad hacen la diferencia. Entonces, esa era la base de ese aspecto del programa. En Escuela Segura se implementó más bien como algo sobre el bullying. Bullying y drogas, además. Porque sabemos de que en escuelas secundarias, incluso en algunas primarias, en los grados más altos, ya se estaba comercializando drogas en la escuela. Y al final, la atención de adicciones. Eso pues para tratar a los que ya son adictos y quitarlos de las calles. Ok. En materia... Eso fue algo bastante bueno, ¿no crees? Sí, fue algo que pues ayudó mucho al gobierno de México, pero hay mucha gente que se queja. Bueno, en materia penal propuso una serie de reformas como un nuevo código penal, único para toda la República. ¿Esto a qué se refiere, Paco? Es muy bueno, o sea, porque antes cada estado tiene su código penal, entonces claro, eso crea muchas contradicciones entre estados. Por ejemplo, si tú cometes un asesinato en Zacatecas, pero te vas a Tamaulipas, no puedes juzgarlo igual. No. Entonces es donde puedes ganar la ley. Entonces es una contradicción y es algo que le obstruye mucho a la justicia. Ok, bueno, cambiando de tema, vamos a deportes. Como sabemos, en su sexenio fueron las Olimpiadas del 2008. Bueno, pasando a otros temas. En cuanto a la economía, al comienzo de su sexenio, Calderón aplicó un decreto de la austeridad en la cual se reducía el sueldo y el de sus secretarios del Estado. Además, se comenzó con los proyectos de primer empleo, eliminando las cuotas
empresariales al IMSS. Durante un año, cuando estos contraen nuevo personal que no tienen experiencia laboral previa y por lo tanto tampoco registro en el IMSS. A un mes de comenzar su gobierno, Calderón se enfrenta a la crisis que trajo la súbita elevación del precio del maíz y de la tortilla, llegando a duplicarse el costo de esta última. Esto afectó a mucha gente, puesto que a muchas personas no les alcanzaba ni para comprar las tortillas. Continuando la economía, el 28 de agosto de 2010, Mexicana de Aviación se declaró en quiebra, dejando a miles de trabajadores sin empleo. Bueno, yo siento que eso fue una lástima porque era de las grandes aerolíneas mexicanas. Además, a mí me pareció injusto, ya que Aeroméxico estuvo en la misma situación unos años antes y fue rescatado, pero Mexicana de Aviación, por más que pedía prórrogas, y no pudo ser rescatada, más bien no fue aprobado su rescate económico. Hasta la fecha sigue siendo una lástima que no esté, porque podría competir muy bien, ser mejor que las que están ahora Volaris y todas las nuevas aerolíneas. De hecho, estaba en renovación de aviones, supongo, quizá por eso quebró. Bueno, también recordaremos que en el 2009, en Hermosillo, la guardería ABC se incendió. Se incendió. Un triste y trágico episodio en nuestra historia mexicana, puesto que muchos niños perdieron su vida y eran niños inocentes. Niños pequeños que no tenían la culpa. Fue un error de todos, no puedo decir de Chelsea en particular, sino de todos como país. Miren, aquí tengo la información: 49 niños y niñas murieron y 76 quedaron heridos con quemaduras hasta el 3er grado. No, es una lástima ver tanta muerte. No. Bueno, en noticias un poco alegres, el 25 de enero del 2006 fue capturada la famosa Mataviejitas. Seguramente todos la conocieron, ¿no? ¿Tú qué puedes decir, Paco? Ya dejaré de matar viejitas. Bueno, también podemos decir que en 2011 la inversión en infraestructura, concentrándonos en carreteras, creció a $315 millones. Igual en 2006, Marcos, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, encabezó la llamada La Otra Campaña, que consistía en renacer, por así decirlo, su movimiento del EZLN, recorriendo todos los estados de la República. También en 2012 el Congreso, la Suprema Corte de Justicia logró resolver muchos casos militares sabemos de que muchas veces los militares cometen delitos a civiles, entonces como tiene un código penal específico los militares no pueden ser juzgados al igual que los otros, entonces eso nos traía estamos detenidos en ese aspecto, entonces la Suprema Corte de Justicia logró darle fin a esos juicios y darles lo que merecían a los militares. Yo siento que eso es demasiado justo porque son ciudadanos y es un trabajo después de todo. 2006. Mientras estaba el Mundial de 2006, acá estábamos viviendo las elecciones. Yo digo que no sé si pudo haber un fraude, si no, pero eso incumbe en deportes y a nosotros como país. Exacto, porque, por ejemplo, una referencia quizá burda. ¿Ustedes se imaginan a Andrés Manuel López Obrador representándonos en las Olimpiadas de Beijing? No sé, no sería. No es mi concepto de bueno. Sin duda, los grandes protagonistas del sexenio, Calderón, el Pastor Gordillo, fue reelecto en 2012.